Vamos a continuar con este curso de Cinema 4D y ahora nos vamos a introducir algunas de las herramientas más interesantes que tenemos para modelar y para poder modificar nuestros objetos primitivos. En esta lección vamos a ver o vamos a hablar sobre lo que es la herramienta de cortar, coser, vamos a ver también lo que son los puentes y otras cosas interesantes que nos van a permitir modificar propiamente nuestras mallas. Entonces vamos a empezar, ¿ok? Lo primero que vamos a ver es la herramienta de puente. Lo que vamos a hacer es crear un objeto primitivo. Vamos a seleccionar un cubo, que es el objeto más fácil para cualquier ejemplo. Y vamos a añadirle los segmentos, ¿ok? Entonces voy a irme a segmentos X. Le voy a dar 3. Segmentos Y. Le voy a dar 3. Y segmentos Z le voy a dar 3. Bien, hay una herramienta que se llama puente que es muy útil para que nosotros podamos modificar algunos aspectos y podamos hacer algunas tareas interesantes. Por ejemplo, voy a volver a editar este objeto, el cubo. Recordemos que podemos hacerlo con la letra C o venirnos a editable y hemos visto las diferentes formas. Y lo que voy a hacer es situarme en el modo de polígonos. Ok. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo necesito crear un hueco, una abertura entre este polígono y el polígono inferior? Probablemente lo que nosotros haríamos sería seleccionar el polígono como tal y mandarlo hacia abajo, pero nosotros sabemos que tenemos el problema de que va a jalar toda la malla. Otra opción, por ejemplo, sería la de utilizar las extrusiones, pero propiamente tenemos otra propiedad y otra herramienta que funciona justamente para este tipo de tareas que se llama puente, que lo que va a hacer es básicamente unir dos polígonos y poder pues modificar así nuestra malla. Por ejemplo, lo que yo voy a hacer es seleccionar este primer polígono y voy a irme a la parte inferior. Voy a seleccionar este segundo polígono. Y ahora lo que vamos a hacer es buscar la herramienta de puente. Como ven, aquí la tenemos. Entonces vamos a presionar sobre esta y para generar el cambio nosotros necesitamos arrastrar en lo que es el visor para poder unir lo que son estos dos polígonos. Y como podemos ver, ahora se han unido estos dos polígonos y se ha creado un puente. Fíjense bien que ahora puedo ver la parte interior de mi elemento cubo. Entonces, esta es una de las formas más interesantes que nosotros tenemos para realizar este tipo de acciones. Si yo lo haría del modo tradicional, tendría diferentes problemas. Por ejemplo, vamos a ver qué pasaría si yo quiero hacer esta misma tarea, ¿ok? Pero quiero hacerlo con la instrucción u otro. Primero, vamos a crear el mismo cubo. Lo vamos a mover, ¿ok? Ahí, perfecto. Y lo que vamos a hacer es lo mismo, ¿no? Vamos a darle 3 segmentos en cada lado. 3, 3, y aquí también le vamos a dar 3, ¿ok? Bien, entonces decíamos que para realizar esta acción nosotros, por ejemplo, podríamos seleccionar la instrucción. Que lo que va a hacer es, ya sabemos, modificarnos el polígono que hemos agregado. Entonces, si yo hago esta acción, por ejemplo, puedo irme aquí y darle extruir. Sabemos que podemos meterlo para adentro o para abajo. El problema es que si yo hago esta acción y lo meto para adentro, voy a estar modificando los polígonos que yo tengo interiormente. O sea, recuerden que tenemos polígonos internamente en este cubo. Entonces, si yo hago la instrucción, voy a estar atravesando estos polígonos y voy a dañar la malla. Entonces, esto es una forma, por ejemplo, negativa de hacer esta acción. En cambio, con el puente, lo que hago directamente es es unir todos esos polígonos para crearme esta abertura, este puente. Entonces es una herramienta bastante útil para muchas cosas. Vamos a seguir utilizando el puente, por ejemplo. Yo quiero crear acá otra abertura, pues puedo hacerlo, ¿no? Simplemente selecciono los polígonos como tal. Ahí está. Y lo que voy a hacer es darle a puente. Vamos a venirnos aquí. Puente. Y vamos a unir esos polígonos. Ahora, como pueden ver, en esta ocasión los polígonos no van a atravesar todo lo que yo tengo acá porque recordemos que en el medio hay un polígono central. Pero esto nos permite crear este tipo de efectos y de aberturas, los cuales realmente son bastante buenos e interesantes. Vamos a ver un poquito más cómo funciona lo que es el puente, ¿ok? Voy a crear una segunda forma geométrica. Voy a crear, por ejemplo, un toroide, digamos, ¿ok? Y voy a bajar sus segmentos a 4. Bien. Entonces, vamos a ver cómo funciona más en profundidad esto lo que es el puente, ¿ok? Lo que vamos a hacer es, obviamente, volver a editar este toroide.
Y vamos a seleccionar los polígonos que queremos unir. Por ejemplo, estos dos. ¿Ok? Que son, si no me equivoco, los mismos. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo. Anticlic. Puente. Vamos a buscar aquí. Y para que el puente funcione, ahora que ya tenemos este objeto que es más libre para mostrar el ejemplo, nosotros tenemos que unir dos de estos segmentos. Fíjense bien que yo al presionar sobre el objeto me van a aparecer unas líneas de guía que me van a decir cómo yo quiero unir esto, cómo quiero que funcione este puente. En este caso puedo hacerlo, fíjense bien, de dos formas, de este punto hacia el punto inferior o hacia el punto superior. Si lo hago hacia el punto inferior, se va a crear lo que es una unión medio extraña, ya que se van a ir generando lo que es un puente a base de diferentes puntos del inferior y del superior, ¿ok? ¿A qué me refiero con inferior y superior? Bueno, fíjense bien que acá tenemos dos puntos y también dos, obviamente, bueno, dos puntos y dos aristas, ¿no? Entonces, cuando yo me refiero a inferior y superior es que, por ejemplo, yo puedo seleccionar que el puente salga desde el superior o del inferior, ¿ok? Y si yo, por ejemplo, veo esta línea, vamos a ver que si yo uno el puente superior con el inferior, pues se va a crear una unión medio extraña, ya que se va a hacer la misma acción en este lado, pero de forma contraria. Entonces, si yo quiero hacerlo recto, pues selecciono ambos puntos y ya los tenemos ahí. Y como podemos ver, esta es una excelente forma de poder crear figuras geométricas. Repasemos, por ejemplo, estando a estas alturas, yo podría crear una instrucción acá interior. Vamos a buscar. Ahí está. Bueno, tendríamos que seleccionar obviamente solo este elemento. ¿Ven? Ahí, instrucción interior. Podría irme ahora a extruir. Y fíjense bien que pues utilizando el puente hemos podido crear estas formas curiosas. Bueno, entonces como ven, el puente es muy sencillo de comprender. Por ejemplo, para que ustedes se den una idea, yo puedo unir más cosas, no solo esto. Si, digamos, yo puedo crear, bueno, vamos a hacer acá una instrucción más. Vamos a darle extruir exterior. Ahí, vamos a hacerlo más chiquito. Ahora vamos a darle extrusión. Ahí. Y por ejemplo, bueno, voy a cortar, digamos, este polígono de acá. Recordemos que podemos utilizar todas estas herramientas que nosotros tenemos aquí. Entonces yo voy a recortar simplemente esto. Ahí está, aquí. Ya tenemos dos elementos. Y por ejemplo voy a unir, quiero unir, digamos, este polígono con el de acá, no sé, para crear una forma, ¿no? Entonces yo puedo seleccionar ambos polígonos, ¿ok? No hay limitaciones y utilizo el puente. ¿Ok? Entonces le doy clic y me va a decir dónde y cómo quiero unir. En este caso sabemos que lo queremos unir así. Y pues como ven, de esta forma nosotros somos capaces de crear figuras bastante interesantes. Esta es la utilidad principal de lo que es el puente. Ustedes pueden practicarlo con diferentes formas y mallas que ustedes estén generando a base de todo lo que hemos ido aprendiendo, hemos estado aprendiendo hasta el momento, ¿no? Bien, ahora vamos a ver otro que es soldar y coser. Son ya herramientas propias para el modelado. Les van a dar una idea de cómo esto funciona, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es nuevamente crear un cubo, que nuevamente es el objeto más simple para mostrar estas herramientas de modelado. Entonces también le vamos a dar 3. Enter aquí. Acá también 3. Acá también 3. Vamos a volverlo editable, como no. Entonces, bueno, sabemos que nosotros tenemos acá nuestra malla distribuida con lo que son los puntos y aristas. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo necesito una malla específica con ¿cómo decirles? Con ciertos puntos y aristas. Para ser más claros, por ejemplo, fíjense bien que acá yo tengo esto en 6 partes. ¿Qué pasaría si yo solo necesito, digamos, 4 puntos de esta área? Pues podemos utilizar estas herramientas de modelado que son bastante útiles, que son las de coser. Entonces la herramienta de coser funciona directamente con los puntos de nuestra malla. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a irnos a modo de puntos aquí. Y lo que vamos a hacer es simplemente buscar la herramienta que diga aquí. Vamos a buscarla. Puntada y cosido. Entonces lo que va a hacer básicamente es unir, ¿ok? Unir diferentes puntos para tenerlos en uno solo. En otras palabras, los va a coser en uno solo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo no quiero este punto de aquí? Solo quiero tenerlo hasta acá, pues selecciono
y vamos a ver que se va generando una línea de acuerdo a yo vaya seleccionando el punto o bueno, hacia donde yo quiero que se cosa. Entonces, por ejemplo, lo suelto acá y vamos a ver que se va a coser todo este elemento. ¿Ok? Podemos hacerlo desde acá a acá también. Vamos a ver cómo se están cosiendo esos puntos. ¿Ven? Obviamente, si yo voy a realizar una acción no tan limpia, pues vamos a ir, ¿cómo decir? Vamos a ir malogrando la malla. Entonces, esto funciona con una lógica bastante simple. Por ejemplo, este punto con el exterior ya lo estoy uniendo. Este punto con este punto ya lo estoy uniendo. Y fíjense bien que lo que estamos haciendo, en otras palabras, es coser nuestros puntos. Allí lo tenemos y así podemos crear o deformar nuestras figuras. Obviamente, podemos utilizar esto de muchas formas, no solo de esta. Es una herramienta bastante interesante y útil para modelar. Vamos a traerlo acá y fíjense bien que estoy cosiendo los puntos y obviamente estos se van a ir uniendo con los diferentes polígonos y líneas que yo tenga ahí. Recordemos eso, que nuestros, bueno, que los puntos están siendo cosidos, ¿no? Es como en la vida real tú coses algo, entonces se van enlazando a ese punto que tú has creado. Por ejemplo, puedo venir aquí y fíjense bien que se está uniendo, se está cosiendo a este punto y por ende pues tengo una forma tal que así, ¿no? Podemos venir ahí. También podemos desactivar, obviamente, los puntos de profundidad. Recordemos que estos objetos tienen puntos de profundidad. Entonces, si lo desactivamos, solo va a afectar a la parte superior, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Entonces, esta herramienta es, como ven, muy, muy interesante. Fíjense bien que hemos creado una forma curiosa. Yo podría ahora crear o generar, por ejemplo, podría crear un subdivisión de superficies. Y lo hago hijo para ver qué forma hemos creado. Y fíjense pues que acá tenemos algo curioso, ¿no? Podemos hacer un adorno o diferentes cosas. Y esta herramienta, como ven, de coser es bastante útil. Hay otra herramienta que también es bastante buena, que es la de soldar, que lo que va a hacer es eso, soldar diferentes puntos en uno solo. Entonces, también para ver esto, vamos a crear un cubo. Entonces voy a darle aquí 3 puntos. Aquí también 3. 3. Y pues vamos a hacer la misma acción. Modo de puntos. Y en este caso, para utilizar soldar, necesitamos seleccionar los elementos o puntos que queremos soldar. Por ejemplo, vamos a volverlo editable. Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero soldar toda esta región de puntos, convertirlas en un solo punto? ¿Ok? No quiero tener todos estos puntos de acá. Solo quiero tener en esta región, en este cuadrado, solo quiero tener un punto. Entonces, podemos utilizar lo que es soldar. Para utilizar soldar necesitamos seleccionar esos puntos, valga la redundancia. Por ejemplo, vamos a seleccionar estos, los de la parte superior. Aquí los tenemos, todo este cubito, ¿lo ven? Y lo que vamos a hacer es simplemente darle anticlic y vamos a buscar lo que es soldar. Ahora fíjense bien que a mí me va a indicar dónde yo quiero soldar todo esto, dependiendo de dónde yo coloque el ratón. Yo puedo escoger, ¿no? Dónde quiero soldar estos puntos, dependiendo del punto que yo seleccione. Vamos a volverlo a hacerlo nos faltó vamos a añadirlo, ahí está. Entonces nuevamente soldar y bueno, ahora sí, ¿no? Nos indica dónde queremos unir. Por ejemplo, yo quiero que todos estos puntos se unan en el punto central, pues lo hago ahí y fíjense bien que todo esto se va a soldar y me va a generar pues esta modificación. Entonces es bastante interesante y útil, ¿no? Esto lo que es soldar. Podríamos hacerlo con la parte de coser, pero con coser nos demoraríamos, así que el soldar es una muy muy buena opción. Por ejemplo, si quiero seguir soldando, puedo seguir haciéndolo, ¿no? Selecciono todos estos puntos que tengo acá y nuevamente, ¿no? Voy acá, soldar y escojo este punto y como ven, pues todos se van a soldar en ese punto, ¿no? Si me queda un polígono algo extraño, lo puedo coser, ¿no? Por ejemplo, puedo venirme aquí, puedo seleccionar coser y lo uno y ya está cosido. Entonces, bueno, son herramientas bastante útiles y que probablemente ustedes lo usen mucho para lo que es modelar. Son tan utilizados como lo que es la extrusión. Así que está bastante bien que en esta lección y en este curso lo veamos. Bueno, solo queda decirles que ustedes deben de ir probando con diferentes formas que ustedes ya han estado haciendo lo que son estas herramientas. Puente, lo que es puntada y cosido y soldar.